¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur. Les saludamos en esta fría semana. El invierno se acordó de Magallanes y hemos vivido unos días realmente muy helados, aunque los climatólogos dicen que los próximos días esto se va a ir revirtiendo. Usted ya lo sabe, se ha informado por los distintos medios, sigue siendo noticia en invierno. Estuvo el subsecretario del Trabajo visitando el yacimiento y dándole un espaldarazo a los trabajadores que están muy preocupados, más de 230 despidos. También los trabajadores pidieron que los jueces del Tribunal Ambiental de Valdivia se dieran el tiempo y visitaran el yacimiento, conocieran personalmente cómo se está produciendo, los estándares de producción que existen para que puedan fallar con conocimiento de causa. Existe gran preocupación en la comunidad natalina por la muerte de un bebé de 8 meses. Existe gran preocupación porque ha habido otros casos, las autoridades han llamado a la calma y han defendido el accionar de los médicos, sin embargo hay también ya acciones legales en curso. Esperemos que se llegue a una buena situación y que, lo más importante, haya un buen servicio de salud para la gente que se atiende en Puerto Natales. Tenemos varias noticias. Hoy día no está Alejandro Kusanovich, pero se fue de viaje muy preocupado porque el Ministerio de Obras Públicas anunció que la próxima semana se va a licitar el paso a nivel en la rotonda. Usted se acordará, la rotonda de la muerte, la han bautizado en la avenida Carlos Ibáñez del Campo con Eduardo Frei. Hay polémica por los montos de este proyecto. En fin, tenemos hartas noticias como todas las semanas. Don Jaime, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Estamos con don Luis Legaza. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? Muy bien. ¿Todo? Helada, como dijiste, pero bastante bien. Tenemos el paro de los profesores, 33 días, el tercer paro más extenso de la historia. Lo conversaremos. Lo vamos a conversar también. Bueno, y si les parece podemos empezar con ese tema, porque bueno, está el paro de profesores. Ellos están pidiendo básicamente más recursos para infraestructura, para poder trabajar mejor. No hay un problema de salarios, aunque hay en algún sector que ellos representan, sí hay un tema salarial, pero es algo que no es el centro de la discusión. Han estado muy complicados. El presidente salió a decir que esto había una pelea política al interior de la directiva del Colegio de Profesores. Ha habido algunos analistas también que han puesto énfasis en esa arista del problema. ¿Cómo lo has visto tú, Luis? No, yo no lo veo así. Las veces que han habido grandes movilizaciones de todos los sectores, siempre van a salir analistas, van a tratar de dividir, ¿no es cierto?, la unidad que se ha formado a nivel nacional, pero el punto no es ese. Es primera vez que el magisterio chileno plantea, ¿no es cierto?, una propuesta de mejora, de reforma a la educación chilena que es necesaria. Yo pienso que una vez lo conversamos acá y usted les planteé los 11 puntos que tenían el magisterio a nivel nacional. Pero fíjate que una de las cosas que es la reforma curricular. Yo veo con mucha preocupación, y lo digo, fíjate, yo no he trabajado, trabajé muy poco tiempo en el sector municipal. Pero en realidad, y hay que ser bien honesto, la educación pública en Chile es para la gente que no puede costearse ni la subvencionada ni la particular. Así de cruel y así de realista es. Y esa educación pública, no lo digo en este gobierno, sino que en todos los gobiernos anteriores, el Estado no ha sido capaz de responder y estar a la altura para ofrecerle a aquellos sectores más disminuidos de la sociedad una educación de calidad. Cuando nosotros hablamos de educación de calidad, nos estamos refiriendo a qué herramientas y elementos tú le entregas a un niño para que pueda resolverse mejor en la vida. Y nosotros no vemos eso, la desigualdad va a seguir creciendo. La falta de oportunidades va a seguir perjudicando a esta gente que está saliendo de los colegios muy mal preparados. Tenemos una educación que no resiste análisis. Fíjense ustedes, amigos, la gente que está escuchando, que en este país hemos llegado a tal nivel de estupidez que queremos que un niño en primero básico aprenda a leer y a escribir y a sumar. En los países realmente desarrollados, en ningún país de ellos se te plantea un currículo de esa naturaleza. ¿Qué es lo que va a hacer un niño en los países desarrollados? Va a desarrollar habilidades blandas,
va a aprender a trabajar en equipo, a resolver problemas, va a indagar, a cuestionarse. Pero acá no, queremos que el niño aprenda en primero básico, un niño de 6 años. Pensemos los que hemos tenido hijos, que aprenda a leer, a escribir y ojalá alguna operación matemática. Y se lo aprende, mi hijo es inteligente. ¿Ya? Yo le he planteado que si tú solamente miras, te focalizas allí, obviamente necesitamos una reforma educacional, pero terrible. Lo que está planteando el colegio profesora respecto a las colegas educadoras de párvulo y a los colegas, ¿no es cierto?, de educación diferencial. Yo no sé si alguien se ha puesto a sopesar lo que es el trabajo de una parvularia. Tiene que estar cambiando pañales, tiene que estar limpiándole los mocos, tiene que andar alimentando, tiene que estar, ¿no es cierto?, estimulando tempranamente. Y fíjate que eso no se reconoce. Los colegas que trabajan en el área de educación diferencial, porque con la ley de inclusión, a los profesores a todos niveles, ¿no es cierto?, han insertado, que me parece un proyecto interesante, alumnos con necesidades especiales, decimos en la educación. Pero vemos toda una generación de profesores que no fuimos preparados para ello. No fuimos preparados para ello. Entonces, te meten alumnos con necesidades especiales, pero no están el apoyo, ¿no es cierto?, para que tú como profesor puedas resolver y ofrecerle una educación, ¿no es cierto?, de acuerdo a esas necesidades. Es decir, tenemos tantos problemas y lo otro, como te digo, es la invisibilización que se ha hecho del movimiento de los profesores. Cuando yo fíjate que encuentro que nuestro país, si tú no apuestas por la educación, no vamos a resolver. Pero cuando yo veo que en plena crisis educativa, tú tienes un presidente y que sienta a su lado derecho una ministra viendo el eclipse, ¿saben qué? Vámonos todos a la B. Vámonos todos a la B. Porque está bien que perdamos con Perú, dices tú. No, eso es otra cosa. Pero cuando tú ves esa señal y la porfía, la tosudez de insistir, ¿no es cierto?, de criminalizar ese discurso. Ahora venía en la mañana un representante del Consejo Municipal, como tantas veces han escuchado, los grandes perjudicados son los niños y sus familias. ¿Qué quieren? ¿Que sigamos enseñándole puras, disculpen, pelotudez a los cabros de los colegios? ¿Que no los preparemos realmente como deben estar preparados para la vida? Entonces, cuando digo los grandes perjudicados no son la gente que está afectada por el paro, es un país entero. Y tú nombraste el Partido Perú. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de gente que atacó al arquero Arias y al hijo. Es una locura. Pero tú tienes un problema de educación. Mira el nivel de gente que tenemos, que es capaz de amenazar de muerte o insultar a una persona que, no sé, salió mal a cortar una jugada de fútbol. Entonces, ¿esa es la educación que queremos? Cuando la gente dice, no, que los grandes perjudicados son los niños. No, los perjudicados es todo un país con autoridades que no logra estar a la altura de la demanda del magisterio. Yo pienso que allí yo respeto lo que están haciendo los profesores, sobre todo la gente que se la está jugando. Aquí en Punta Arenas, oye, ¿le descontamos a los profesores? Sí, puede que se le descuenten. Pero ¿cómo le va a descontar? ¿Con qué cara si todavía le debes previsiones de salud, imposiciones, no le has pagado sus créditos sociales? A mí me daría vergüenza de solo decirle a una persona, oye, yo te voy a descontar, pero yo te debo plata, pues, Gonzalo Jaime. O sea, entonces, en esa lógica, la gente ha intentado demonizar un movimiento que lo único que tendría que llegar es a beneficiar al país entero. Pero esto no se va a lograr cuando tú tienes un abogado de subsecretario hablando de reforma curricular. Es como yo, profesor de literatura y filosofía, que me ponga a hablar, ¿no es cierto?, de qué leyes podríamos, ¿no es cierto?, modificar en el país. Yo no tengo esas competencias, no las tengo. Tendría que estudiar mucho para ello. Entonces yo vuelvo a insistir, en un país que no apuesta por la educación, que no se la juega por la educación, estamos condenados al fracaso, absolutamente al fracaso. Yo creo, Luis, estando de acuerdo con el análisis que haces tú, de que acá hay un problema estructural que tiene que ver con la educación pública y más estructural todavía que tiene que ver con el Estado de Chile. Hoy día el Estado de Chile está desfinanciado, yo me atrevería a decir que prácticamente quebrado. Tú hoy día hablas... Yo no comparto mucho. Escúchame, tú analizas hoy día el estado de situación de la salud. Vas a ver a la salud pública, dime qué hospital en Chile no está prácticamente quebrado. Vas a la Central Nacional de Compra de Medicamentos, la Senabast, debe unas cantidades exorbitantes de dinero. Entiendo tu punto. ¿Me entiendes? O sea, tú hablas del tema de la educación, anda a ver a las corporaciones municipales del país.
salvo la de las comunas más pudientes, las corporaciones municipales están todas quebradas. Gonzalo, si tuviéramos un país educado, eso no pasaría. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que existe hoy día una demanda absolutamente legítima por modernizar la educación, porque obviamente que se ha avanzado. La infraestructura que hay hoy día en salud y educación no es la que había hace 20, 30 años. Se ha avanzado, ha habido más recursos, los profesores no ganan los mismos sueldos que se ganaban hace 30 años. Hay otra situación, hay otro estándar, pero la gente de un cierto estándar quiere subir ilegítimamente. No, por supuesto. Y tenemos un problema en la educación pública, sobre todo la pública, y en la salud pública, que simplemente no hay de dónde sacar plata. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Porque este es un tema, el paro de profesores, ¿cuántos paros? Todos los años. Problemas para atender, el otro día no pudieron operar a una persona porque no había un implemento, la tenían lista, creo que hasta anestesiada, y se dieron cuenta que le faltaba un asunto. O sea, tenemos un nivel de precariedad por el estado financiero de la situación que hay en salud, que yo creo que si este país no cambia las prioridades en la administración pública, no se van a resolver nunca. Y doy una idea. En este país se está gastando demasiado en defensa. Eso es lo que te iba a comentar. Tenemos Argentina, que tiene sus Fuerzas Armadas en el suelo, Bolivia, que no tiene dónde financiar Fuerzas Armadas potentes, y Perú, que está mejorcito, pero tampoco. Y nosotros seguimos invirtiendo mucha plata, no solamente en armamento, sino que además en el sistema social que tienen las Fuerzas Armadas, con jubilaciones, tienen una tasa de reemplazo del 100%, se jubilan relativamente jóvenes, en fin, con una serie de beneficios. Entonces, y esto no lo digo porque yo esté en contra de los militares o que haya que... No es que no se lo merezcan. No me interesa ese tema. A lo que me interesa es que si tú tienes un país y tienes unas demandas legítimas en unas áreas que están quebradas, no tienes de dónde sacar plata, bueno, tú tienes que, igual que en una familia, tienes que redistribuir los ingresos que tú tienes como país. Y si no, vamos a tener paro de profesores y vamos a tener problemas en la salud pública por años, porque no se va a resolver de esta forma. Yo quisiera una cosa, Jaime. Yo por eso te decía, mira, a mí me parece importante toda la inversión que se ha hecho por ejemplo, en salud, pero no es directamente proporcional a lo que es en educación. O sea, yo puedo construir hospitales muy buenos, con toda la eficiencia que tiene, y aquí tenemos un hospital de lujo, pero no significa que yo construya un liceo de lujo si el currículo y el sistema educativo sigue siendo el mismo. Así es. Ahora, si tú me dices, claro, yo veo que si un país se preocupa más, por ejemplo, de colocar más recursos a las Fuerzas Armadas y no a la educación y a la salud, entonces nosotros tenemos un problema estructural. ¿Alguien ha escuchado hablar del ejército, por ejemplo, en Finlandia, de las Fuerzas Armadas, o en Nueva Zelanda, que lo colocan como parámetro? No es tema. No es tema esa cuestión. Bueno, pero yo creo que hay dos cosas que toca mencionar en general. Primero, la respuesta al gobierno. Es como uno enfrenta estos problemas y el orden de prioridad que tú le das. Yo creo que estamos en una etapa de negación. O sea, nos están tratando de decir que no hay un problema en la educación. Como cuando hay un problema y no teníamos vacuna nos decían, no, si no es tanto problema, un problema de distribución. No, hay un problema, se está muriendo gente porque no llegaron las vacunas. Tenemos un problema en la educación. Hay una respuesta de la estructura pública y los líderes políticos a mí me tiene abismado. O sea, se perdió la capacidad de realismo de los actores, de los líderes políticos, de los actores relevantes de este país, de aquella gente que hemos elegido, ¿cierto?, para que tengan un rol protagónico, y la verdad que están viviendo en un país distinto. Esta descoordinación, esta distancia que hay con el sentido común básico. Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación y tenemos problemas en pensiones. Es cierto que el país ha avanzado, pero en estos temas no hemos sido capaces de avanzar un ápice. Al contrario, la sensación es que estamos estancados. Le estamos pidiendo urgente al superintendente, por favor, que no nos cambie la tasa de interés, porque si no, se caen los fondos de las pensiones. Entonces, esta situación del statu quo, de tratar de mantener esto de la misma manera, sin darle contenido, ni profundidad, ni altura del debate. Tú señalas un tema tremendo. El país hoy día está contento porque creció un poco el IMA seco este mes. Pero objetivamente tienes un problema. Incluso las tecnologías están afectando el trabajo. Y no hay ni una respuesta del gobierno actual o lo anterior, en el sentido de que algo está pasando, no está pegando el cambio
no está de estructuras productivas y no estamos reaccionando bajo ningún punto de vista. Es como el tema en Magallanes. Hay gente que dice, no, ¿sabéis qué más hay de actividad que tenemos que sacar? Pero no tenemos tasa de reemplazo. ¿De qué vamos a vivir? O sea, hemos perdido conexión con la realidad. Y no es solo un problema de plata, porque al final del día es lo que tenemos, lo que somos. Uno puede reordenar, yo comparto contigo, buscarle, tener una política diseñada para enfrentar estos temas, pero no está. Hay más bien una sensación de vivir el momento, de no tener un diseño país. Yo me quejo que la región no tiene un diseño, que el modelo de desarrollo está absolutamente fuera de escena. Lo mismo nos está pasando hoy día. El país no tiene un modelo para dónde llegar. Nos pasamos la culpa, nos pasamos la cuenta, pero no estamos enfrentando los problemas reales de la gente, que yo creo que es el principal problema que tenemos hoy día. El negacionismo. Fíjate que yo comentaba, venía escuchando del Consejo Municipal, que se queda con la cifra de que en realidad en Punta Arenas el 80% de la educación está funcionando bien. Yo no sé de dónde sacó ese dato. El mismo dato que te entrega el alcalde por los medios de comunicación. O sea, solamente, imagínate, hay un 20% de profesores que están en paro. Por favor, es cuestión de mirar noticias. ¿De qué estás hablando? Entonces, el negacionismo parte por ahí. Lo otro, yo discrepo un poco, Gonzalo, eso de la falta de recursos. Porque el Estado ha demostrado que sí tiene recursos para otras cosas. ¿Quién pagó el fraude en Carabineros? Lo pagamos todos. ¿Quién ha pagado durante todos estos años y años los lujos de los comandantes en jefe del ejército? Los pagamos todos. ¿Quién ha pagado durante todos estos años, ¿no es cierto?, los sueldos de los capellanes? Los pagamos todos. ¿Quién ha pagado durante todos estos años las alzas increíbles que se colocan, ¿no es cierto?, el Congreso? Uso de vehículos, te pagan por asistir a trabajar, lo pagamos todos. Sí, y me están diciendo me están diciendo que no tienen dinero para reconocerle el título a las colegas educadoras de párvulo y de educación diferencial del país. ¿Saben qué? No les creo nada, pero absolutamente nada. Es que a ese tema estamos llegando, que es lo más complejo de esto. Cuando en una ciudadanía como la nuestra se instala la desconfianza a los niveles que hoy día tenemos, ya no confiamos en el Poder Judicial. Bueno. No confiamos en... Entonces, estamos perdiendo la oportunidad de ser capaces en algún lugar de resolver nuestros problemas, de reordenar nuestras prioridades. Claro, porque no hay... Y la gente se está quejando y nadie conduce. ¿Sabes el problema, Jaime? Es que ¿qué es lo que veo yo? Hay una eternización de los problemas. Los políticos una naturalización. Y se eternizan, claro, justamente. Es como, listo, este tema, por ejemplo... Tenemos problemas de salud, sí. Los profesores esta semana demandaron nuevamente a la municipalidad por todo lo que le debe la Cormupa, el desastre que tienen ahí, mal administrado, han aumentado la deuda, etcétera. Y esta semana los demandaron por un monto supermillonario y que deben tener toda la razón del mundo. Entonces, ¿pero hace cuánto tiempo estamos con el problema de la deuda en los profesores de la Cormupa? ¿Cuántas administraciones han pasado de distintos colores políticos y este tema no se resuelve? Entonces, obviamente que la gente llega un momento, los gremios, los sectores, llega un momento y dice, esto no da más. ¿Por qué resuelven tan rápido estos otros temas? ¿Por qué cuando se equivocaron en esta inscripción de partidos que tenía que hacer? Pero esa fue la ley express. La ley express, 24 horas. Al otro día estaba resuelto el tema en el Congreso. Entonces, ahora, yo creo que... Ahí sí hay voluntad política. Por eso te digo, o sea, yo comparto... Viven en otro país. Claro, pero... Hay un nivel de desconexión que es brutal. Bueno, pero también es cierto... Mira, estamos en la tesis que se vayan todos ya. También es cierto... Lo que es malo. Lo que es malo, ya estamos todos enojados. Pero también es cierto que la gente no patalea. Porque cuando la gente patalea... ¿Y qué pasó ahora con el tema de mini invierno? Que lo vamos a tratar también en los próximos bloques con un invitado especial. Se juntaron 1000 personas en una caravana, más de 1000, los chalecos amarillos, y tú viste cómo pasamos de un subsecretario del medio ambiente que estaba diciendo que teníamos que comprarle carbón a Inglaterra y a otro país, y a Colombia, no me acuerdo cuál otro, Inglaterra ya no produce carbón hace años, a un gobierno que está hoy día hiper preocupado y alineado con el trabajo. Si aquí no se trata de defender el nombre o a los propietarios de una empresa, se trata de defender trabajo, fuentes laborales y de actividades que
están, digamos... Que sostienen esta región. Y que están produciendo dentro de las reglas del juego que hay en Chile, porque obviamente uno entendería de que si una empresa no está cumpliendo con la normativa, con la ley, o está contaminando en forma grave, obviamente estaríamos todos en contra. Pero no es así, entonces tiene que haber una racionalidad. Y eso es lo que digo yo. Este programa nosotros lo suspendimos durante 5 años. Lo dejamos hacer el 2012. Cuando creímos que todo estaba empezando a funcionar. Y cuando retomamos... ¿Para qué van a patalear? Cuando retomamos el programa en marzo de este año, hablábamos de los mismos temas y de los mismos problemas de 5 años atrás. ¿Cómo va a ser que no se resuelva de una buena vez por todas los problemas de reclamos que tienen los profesores? En la gran mayoría, sé que uno es todo sumamente justo, que tiene que ver con sus haberes, con sus deudas, con las cosas que les prometieron. ¿Cómo hacer que hoy día a un trabajador no se le pague las cotizaciones previsionales? Sí, y el Estado no se haga responsable. Nadie se hace responsable. Pero mira, entonces lo que pasa es que esto, como bien dijiste, entonces yo lo quiero ocultar. Entonces, tuvimos la suerte de un eclipse y la Copa América. Imagínate, como dicen, la suertecita de... ¿Cachai? 2 cuestiones que opacaron todo el resto. Si tú miras, ¿no es cierto? Ya colocan las movilizaciones de los profesores. ¿En qué terminan todas las movilizaciones de los profesores? En los encapuchados. Yo no tengo colegas que anden encapuchados, al contrario, me gustaría que el Ministerio de Interior averiguara, ¿no es cierto?, cómo se infiltran, ¿no es cierto?, los carabineros en las marchas. Hay montones de fotos en redes sociales. Muchas. Pero no hay inteligencia para detectarlo. Pero ahí, claro. Entonces ahí no pasa nada. Y lo otro, prioridades. Yo insisto, si tuviéramos un país con un nivel de educación acorde a lo que toda la sociedad espera, yo te aseguro que ningún iluminado o inteligente se le ocurriría hacer una rotonda de 21.000 millones de pesos. No, que va a terminar sobre 25.000. Bueno, pero mira, 25.000 millones de pesos. Cuando, como una vez bien le escuché a Alejandro aquí, el hospital regional costó 50. Sí. Entonces, no, Porvenir necesita urgente una escuela. Pero mira lo que estamos planteando. Está evaluada en 16.000 millones de pesos y le dijeron que no había plata. Y tú mismo, por ejemplo, mira, tú mismo, todos caemos, ¿no es cierto?, en lo que te entrega el discurso oficial. ¿Cómo dijiste? ¿El cruce de la muerte? Sí. Entonces la gente piensa que realmente allí han habido accidentes, sí. Oye, pero revisemos lo que está pasando con la Costanera y el niño que está ahora agónico, que andaba paseando con su mascota. Pero yo quiero 21.000 millones de pesos y soy tan idiota que no soy capaz de mejorar la iluminación de la Costanera o señalizar de otra forma. Ahí están las prioridades. Y eso te sucede porque tenemos gente que no está educada, que prefiere hacer esa tontera, esa monstruosidad. Cuando ahí bastaba poner semáforo. Pero alarga el perímetro urbano. Yo tiendo a pensar que no es un problema de educación solamente, sino que además de algunos intereses que nosotros no vemos muy claramente. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver aquí a Diálogo Sur. Espérenos. En el confín del mundo crece y se desarrolla Nova Austral, una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 800 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, con sus modernos centros de cultivo de peces en Capitán Aracena y el centro de procesos en su planta de Porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca 60 Soft, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados ASC Acuicultura Responsable Social y Ambientalmente. Recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey Bee Aquarium en el exigente mercado de Estados Unidos. Magallanes y su gente. La energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes.
Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a seguir en Diálogo Sur conversando de los temas que nos interesan a los magallánicos. Y ha seguido siendo noticia, usted lo sabe, las desvinculaciones que han sufrido ya más de 230 trabajadores en Mininvierno. Estuvo esta semana el subsecretario del Trabajo visitando el yacimiento, dándole un respaldo a los trabajadores, constatando además los estándares de producción y cómo se está trabajando en ese yacimiento. Los trabajadores también pidieron que se apersonaran en el yacimiento los jueces del Tribunal Ambiental que, como usted sabe, tienen que resolver de fondo esta demanda que hay relacionados con el patrimonio paleobotánico y con esta medida cautelar que impide las tronaduras bajo la cota 100. Vamos a conversar un poco más de este tema que preocupa mucho a la comunidad con el Ceremi de Minería, don Carlos Quesada, que nos acompaña en este programa. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, pues. ¿Cómo está, Gonzalo? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, Jaime, Carlos. ¿cómo están? Carlos, ¿cómo ven ustedes como gobierno y en especial la cartera de minería, que son los especialistas en estos temas, ¿no es cierto?, a nivel nacional, esta situación que se ha dado con Mininvierno? En algún momento algún ejecutivo de esa empresa me dijo, mira, Gonzalo, este es un caso para estudiar de libro en la universidad de cómo un proyecto que está bien diseñado, que tiene todas las aprobaciones y los permisos medioambientales, ha tenido esta cantidad de problemas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad es que realmente esto está como para escribir un libro. Realmente esto es un tema de larga data y la verdad es que llama profundamente la atención como un proyecto que originalmente, o sea, desde su inicio, fue muy bien llevado y que ha cumplido con todos los estándares técnicos exigidos por las distintas instituciones, digamos, que norman el desarrollo minero, hay estado de cosas, digamos. O sea, la verdad es que nos preocupa la forma en cómo este tema ha ido evolucionando, porque primero ha involucrado plazos que la verdad es que nos llama la atención cómo los inversionistas, ¿no es cierto?, en Mininvierno han sido capaces de resistir estos plazos, pero que genera obviamente precedentes muy malos en nuestro país respecto a cualquier emprendimiento, digamos, no solo la parte minera. O sea, la verdad es que nos preocupa, ¿no es cierto?, como gobierno, que este tema podamos en general revisar la institucionalidad y los procesos. ¿Ya? O sea, los proyectos de inversión a nivel de país se están retrasando en demasía, producto de que en definitiva las regulaciones son muy lentas, los procesos son muy lentos y finalmente estamos llegando a que en definitiva todos estos proyectos técnicos finalmente terminan resolviéndose en el ámbito judicial, más que queden resueltos a nivel por la institucionalidad técnica que finalmente tiene el país, ¿no? Así que es un tema que obviamente hoy día está en revisión. Carlos, haciendo un poco de historia, te escuchaba en otras declaraciones, este proyecto indudablemente tiene también una arista política, ¿no es cierto? Se ha politizado, hay actores de la política regional y nacional que tienen sus visiones y tienen sus intereses en función de cómo le vaya a este proyecto.
Este es un proyecto, sin embargo, que vio la luz y que se dio inicio en otros gobiernos, en otros periodos, ¿no es cierto? Y que ha sido las aprobaciones y el proceso institucional que se ha llevado ha sido transversal, es decir, ha habido gobiernos de distintos colores en donde las instituciones han funcionado y han aprobado, digamos, y los han fiscalizado. Entiendo que hay una multa también, en fin. Cuéntanos un poquito de tu visión. Eso, el otro día te escuchaba un análisis muy interesante. A ver, lo que pasa es que un proyecto de inversión de 850 millones de dólares involucra plazos que trascienden por largo un gobierno, los plazos de un gobierno en particular. O sea, uno tiene que asumir que como país tenemos que dar una señal de coherencia, ¿no es cierto?, de una visión de desarrollo a largo plazo para que proyectos de esta envergadura puedan prosperar en el país. O sea, esto no es algo, un proyecto de 850, de $1 billón, no es un tema para resolver en 3-4 años, digamos, ¿no? Entonces, este es un proyecto, lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, es que en el gobierno de Bachelet I, ¿no es cierto?, Corfo, el gobierno a través de Corfo, licitó pertenencias mineras en Isla Riesco, pertenencias mineras fundamentalmente carboníferas, y en una licitación internacional, el Estado chileno, ¿no es cierto?, invitó a inversionistas extranjeros y nacionales a invertir en Chile y específicamente a invertir en la región de Magallanes, creer en Magallanes. Y en ese llamado participaron varias empresas, y entre ellas fue el grupo de inversionistas que está detrás de lo que hoy día es Minería Invierno, que en definitiva se adjudicó la licitación, ¿no? Esto fue en Bachelet I. Algunas pertenencias mineras fueron adjudicadas y otras fueron finalmente arrendadas a Corfo, ¿okay? En el primer gobierno posterior, ¿no es cierto?, del presidente Piñera, el inversionista materializó la inversión, 850 millones de dólares, y posteriormente, en Bachelet II, ¿no es cierto?, representantes del gobierno de turno, ¿no es cierto?, votaron que no a las tronaduras, ¿no es cierto?, con lo cual ponían en jaque el desarrollo de este proyecto al término del gobierno. Esto fue el 10 de enero del 2018. Votaron Entonces, que no, habiendo votado que sí en primera instancia. Y la otra cosa, digamos, de alguna forma oponiéndose a un desarrollo carbonífero que está explícitamente consignado en nuestra estrategia regional de desarrollo, digamos. O sea, en el fondo, la verdad es que esta falta de coherencia, ¿no es cierto?, como país presentamos al inversionista, la verdad es que nos afecta, ¿no es cierto? O sea, el inversionista lo que requiere son reglas claras para efectos de poder efectuar una inversión y confianza para poder tener esta inversión. Ahora, a mí me preocupa mucho esto que hacen el grupo que está en contra, no lo voy a definir de ecologistas, los grupos de intereses que están en contra detractores del proyecto Mina Invierno, porque ahora, vía la senadora, han articulado es que sentémonos a conversar. Lo que pasa es que sentémonos a conversar o busquemos la otra alternativa, o que tal vez se equivocaron porque dijeron que lo hacen con Magna, ¿no? Que están buscando dilatar, porque mi sensación es que quieren ponerle una lápida al proyecto. Y el nivel de responsabilidad de ir en contra de los mismos que participaron me parece que es un error tremendo. Y comparto adicionalmente que eso está generando efecto en la gente, no es un tema con el carbón. Yo lo quiero decir, que tal vez es lo que han perdido estos detractores, que esto afecta a las personas que viven en Magallanes y no están dándose cuenta de esa realidad. Y lo otro que me molesta profundamente es que sí Chile tiene que resolver el tema, que para que eso de una institucionalidad ambiental, si no es capaz de respetarla, o los tribunales empiezan a jugar el tema del medio ambiente adicionalmente. Y estamos llegando a un escenario en que hoy día sabemos cosas, sabemos que ya el fallo está listo del Tribunal Ambiental. Pero no lo han explicitado. Lleva más de un mes listo, según la información que ha entregado el mismo tribunal. Entonces, sea la paradoja
¿cierto? Que tienen un fallo, ¿por qué no lo explicitan? ¿Por qué no dicen ya cuál es? Y acortan los tiempos, ¿no? Llevan un mes para redactar este fallo. Lo cual me parece lamentable que esté pasando. Entonces, obligan a la gente de la mina de invierno me hace razonablemente los sindicatos que digan, oye, que vengan a ver. ¿Por qué van a venir ahora si ya el fallo lo tienen redactado? Eso es lo que a mí más me molesta. A ver, yo creo que, primero que nada, creo que el hecho de que finalmente el Tribunal Ambiental pudiera eventualmente, porque entiendo que hay, o sea, sé que hay una solicitud que presentaron justamente en el día de ayer las dirigencias sindicales de Mina Invierno solicitando una inspección directa del Tribunal Medioambiental de Valdivia a la operación de Mina Invierno. Yo creo que en cualquier escenario esa visita debe hacerse y debió haberse hecho antes, ¿ya? O sea, yo no lo puedo decir obviamente, ¿cierto?, como sector minero ni como Ceremi al tribunal que haga o no haga, es soberano para resolverlo. Pero si ustedes me preguntan mi punto de vista, nada finalmente va a reemplazar una inspección directa y formarse en el terreno mismo un juicio para tener mayor antecedente para mejor resolver, ¿ya? Entonces, con respecto al tema, yo he escuchado también declaraciones que ha efectuado el ministro, o sea, uno de los integrantes del Tribunal Ambiental, Iván Hunter, sí, donde declaraba que ya la resolución está lista, pero que también hacía presente de que ellos tienen que emitir esta resolución como cuerpo colegiado. Por lo tanto, cada párrafo de su resolución también tienen que estar todos de acuerdo, ¿ya? Por lo tanto, si una visita a terreno influye, ¿no es cierto?, en que esa reacción internalice lo que ellos puedan ver en terreno, bienvenido sea. O sea, en definitiva, en la medida que el tribunal tenga los mayores antecedentes fidedignos, ¿no es cierto?, en terreno, siempre va a ser positivo. Yo creo que con lo que pasó con Mina Invierno debiera sentar ojalá, un precedente, como dicen en lenguaje judicial forense, un precedente en que nunca más se tendría que llegar a situaciones como esta, en que tú pones en juego, la credibilidad, ¿no es cierto?, del desarrollo regional, la credibilidad incluso de país, como país, si es un buen lugar para venir a invertir o no. Porque aquí, y lo hemos conversado antes, en el programa, creo que, no la semana pasada, anterior, yo cuando veo esto, yo siempre he dicho, yo respeto mucho a los grupos ambientalistas, pero también ese día se los comenté. Nosotros como seres humanos, sociedad, hemos desarrollado una tecnología de tal nivel, solamente pensemos en nuestros teléfonos inteligentes, le llamamos ahora. Solamente pensemos entonces todo lo que está detrás, de que usted no ve, digamos, de cámaras, luces, etcétera. Hemos llegado a niveles de desarrollo, pero increíble. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que cuando tú como ser humano, como sociedad, llegue a esos niveles, cómo no podemos extraer carbón, producirlo, explotarlo, utilizarlo de forma inteligente como un teléfono? Fíjate que aquí hay una enseñanza que tenemos que, todos, como sociedad, la minería, la industria de los salmones, porque también, y ahí don Carlos yo quiero hacer la pregunta, también usted me imagino que está más que enterado, que la industria minera a nivel nacional no ha sido muy respetuosa con el medio ambiente. No lo ha sido. Yo desconozco porque no he ido nunca a Mina Invierno, tengo muchas ganas de ir a conocerla, porque chicos, amigos, gente que trabaja allí, pero por los reportajes que ellos han colocado, me parece que están haciendo una situación bastante sustentable, en oposición, como le digo, a lo que está pasando con la gran minería en el norte, la depredación de las aguas, de los ríos, la contaminación, los relaves, la zona de sacrificio, etc. El gobierno, en el caso del gobierno que usted representa, está dispuesto a trabajar en el tiempo que le queda como para revisar en profundidad la normativa que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, en este caso ligada a la industria minera, forestal y otras. A ver, hay varios temas que usted plantea ahí, ¿eh? Yo creo que a nivel regional, en Mina Invierno, por ejemplo,
un tema que, por cierto, por lejos lo primero que nos preocupa es la situación que afecta a las personas que allí trabajan, ¿ya? Pero también nos preocupa desde el punto de vista minero, netamente, digamos, porque, y ya lo hemos planteado en otras oportunidades, si por un momento asumiéramos que no tenemos ahí presente un manto carbonífero y tenemos un dique mineralizado de cobre en vez del manto carbonífero, un dique que está emplazado exactamente donde está emplazado hoy día el manto de carbón en el invierno, estaríamos exactamente igual donde estamos. O sea, en el fondo, el problema que tenemos ahí, que hoy día enfrenta a minera invierno y que está radicado en el Tribunal Ambiental de Valdivia, trasciende por largo el que sea mina de carbón o no. En la altura. Sí. En la altura de la tronadura. O sea, ¿no es cierto? Entonces, hoy día el tema nos preocupa, ¿no es cierto?, como sector minero, en que el manejo, el tratamiento de las tronaduras, ¿no es cierto?, pueda afectar a una actividad que es por lejos la actividad que más ingresos le representa al país, digamos. ¿Ya? Entonces, la verdad es que esto, lo que aquí se determine finalmente, puede servir de precedente legal para para hacerlo sencillo a la gente. Si pusiéramos la misma restricción de tronadura bajo los 100 metros a la minería en el norte, no solamente Chuquicamata, cierra casi todo, ¿no? O sea, es que ya puede que ser otro tipo de... Pero en el fondo, más que el tema de la cota, digamos, el manejo, el tratamiento del tema de tronadura. La tronadura es una operación unitaria inherente a la minería, digamos, ¿eh? Entonces, si empezamos finalmente que todo, ¿no es cierto?, lo empezamos a desagregar, finalmente, oye, de repente vamos a tener que hacer estudios de impacto ambiental hasta el cambio neumático de los camiones mineros, porque como son tan grandes, por le dan mucho polvo, y alguien puede decir, oye, en realidad, el polvo que levantan los camiones mineros por el tamaño que tienen los neumáticos, digamos. Entonces, uno puede llegar, ¿no es cierto?, hasta el extremo, digamos. Entonces, hay cierto tipo de operaciones que son operaciones unitarias, mineras, propias del quehacer minero, y otro es el gran proyecto de inversión minera cuando usted está queriendo partir con un nuevo emprendimiento minero en una zona en la cual obviamente tiene que hacer todos los tipos de estudios ambientales que correspondan, ¿no es cierto? O sea, acá se está configurando, la verdad, un problema que puede constituirse en un precedente tremendamente dañino para la actividad minera a nivel país. Vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a seguir conversando de este interesante tema con el Ceremi de Minería, Carlos Quesada. Espérenos. En el confín del mundo crece y se desarrolla Nova Austral, una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 800 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, con sus modernos centros de cultivo de peces en Capitán Aracena y el centro de procesos en su planta de Porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca 60 Soft, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados ASC Acuicultura Responsable Social y Ambientalmente, recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey Bee Aquarium en el exigente mercado de Estados Unidos. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente, trabajamos por Magallanes.
Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a seguir conversando en Diálogo Sur. Estábamos en el segundo bloque conversando con Carlos Quesada, Seremi de Minería, sobre esta situación de mini invierno que preocupa, ¿no es cierto?, mucho, sobre todo los trabajadores que han sido desvinculados y otros tantos que están viendo que pueden seguir la misma suerte por este enredo, por este empantamiento que hay de la institucionalidad medioambiental que se judicializa con tribunales que por diversas razones no tienen tal vez los medios y no tienen tampoco la celeridad como para darle un poco más de certeza a estos procesos que implican contratación de muchas personas, implican inversiones importantes, por lo tanto no se puede hacer en un ámbito de incertidumbre. Yo quisiera que tú te pudieras referir, Carlos, al escrito que presentó un grupo de la gran mayoría magallánicos, entre ellos el concejal Arturo Díaz, el exdiputado del Frente Amplio Arturo Díaz, el exdiputado norte-cristiano Juan Morano, el ex Seremi de Salud Oscar Vargas, también demócrata cristiano, entre otras organizaciones y personas se hicieron parte y presentaron... El senador Guido Girardi. El senador Guido Girardi se hicieron parte y presentaron un escrito en el fondo pidiendo que se mantuviera la cautelar. Pero antes de esto, y también relacionado con el tema judicial, yo quisiera hacer mucho hincapié en el voto de minoría y en las justificaciones que da el voto de minoría en el fallo que mantiene la medida cautelar. Ustedes saben que hubo 3 jueces ahí, hubo 2 que estuvieron de acuerdo con mantener la medida cautelar y hubo un tercero, que es el presidente del tribunal, que es el señor Hunter, que dijo no. ¿Y qué señala? Algunas cosas así muy importantes. Primero, que los tribunales ambientales tienen que tomar medidas que sean proporcionales al daño o al perjuicio o al valor que se quiera rescatar. ¿Y qué dice? Dice, primero, la ley a nosotros no nos mandata, ni nos obliga, ni a nadie en Chile obliga a que si va a realizar una actividad productiva no haya ningún tipo de perjuicio medioambiental, porque eso es imposible. Por el solo hecho de existir las personas ya estamos interviniendo en el medio ambiente, más cualquier tipo de industria, cualquiera, hasta la más ecológica, tiene algún nivel de intervención. Por lo tanto, tiene que haber una proporcionalidad porque a nosotros, dice el juez, la ley no nos obliga a cuidar el 100% la integridad prístina de la naturaleza, porque eso es ilógico. Entonces, dice, aquí se quiere cuidar un patrimonio paleobotánico que estaría bajo la cota 100, del cual no tenemos ninguna evidencia que exista. ¿Y por qué no tenemos evidencia que exista? Porque no se ha tronado, y como no se ha tronado, los paleobotánicos no han podido acceder a ese patrimonio. Por lo tanto, si que existiera. Por lo tanto, nosotros, como si la ley nos faculta a las actividades productivas a que haya un cierto nivel de intervención, como nosotros nos vamos a poner más papistas que el Papa y más puristas y vamos a decir no, como aquí puede haber un patrimonio paleobotánico, usted no puede intervenir. No, pero aparte, si la mina no puede hacer tornadura y tiene que cerrar, implica que le vamos a poner 100 metros más de tierra arriba para proteger una cosa que no sabemos que exista. O sea, no lo vas a sacar nunca más. Nunca más. No lo vas a sacar nunca más. Entonces, y además, ¿qué dice el voto de minoría? Con esto termino. Dice, además la ley a nosotros nos obliga, no es que por si queremos, no queremos, estamos obligados
a medir los efectos sociales que pueden tener nuestras decisiones. Es por ley. Ahí hay un punto. Entonces dice, bueno, y aquí evidentemente tenemos un problema social. Por lo tanto, nosotros no podemos no sopesar, no poner en la balanza de que si vamos a decretar una medida cautelar que va pretendiendo cuidar un patrimonio, el 100% de ese patrimonio, incluso la ley lo fija en porcentaje. Tú puedes afectar, no recuerdo bien, a lo mejor Carlos se acuerda, hasta un 20 o un 30% del patrimonio paleobotánico de un sector. Pero por ley estás obligado a recuperar y resguardar el 70% restante. Entonces, están en el fondo los jueces con esta medida cuidando el 100% de un supuesto patrimonio paleobotánico que no sabemos si existe, con unos efectos sociales terribles para la región y para más de 230 familias que están pasando una situación realmente muy complicada. Que eso ya existe. Y eso sí existe y es lo que tendrían que ellos tener un poquito más de criterio. Porque uno lo que está pidiendo los jueces no que fallen en forma ilegal, sino que en forma criteriosa. ¿Ah? Porque un fallo puede estar muy pegado a la letra, pero también puedes incendiar la pradera. Entonces, y los tribunales, los jueces, gente que es educada, ¿no es cierto? Tú hablabas del problema de educación, que ganan buenos sueldos para que sean independientes, entonces uno espera que una buena calidad en los fallos. Carlos, tú querías mencionar también a propósito de esta intríngulis en los tribunales, de este escrito que presentaron parte de un grupo de detractores. A ver, estaba bien pensando, ¿no es cierto?, en lo que tú acabas de plantear, ¿no es cierto?, y comparto. O sea, un tema importante es la singularidad, en el sentido de que esto no sea un hallazgo que exista ahí específicamente y sea el hallazgo, digamos. O sea, si tuviéramos ahí, ¿no es cierto?, el esqueleto de un dinosaurio, es un tema puntual, específico, que habría que abordarlo y que está ahí y nada más. Por lo tanto, eso gatilla una serie de acciones para poder recuperar ese material específico, digamos, ese resto. Pero en el caso de, si estamos hablando de hojas, ¿no es cierto?, pensar, yo creo, tal cual se está planteado ahí, o sea, pensar en que alguien va a recuperar todas y cada una de las hojas que pueden haber ahí. La verdad es que lo que se entiende todo es una recuperación razonable que constituya un buen muestreo del total que hay, ¿no es cierto? O sea, si nosotros hoy día fuéramos a un bosque y camináramos, ¿no es cierto?, por entre medio del bosque y dijéramos, oye, mira la cantidad de hojas que hay en el piso, yo creo que no se nos pasaría por la mente pretender recoger todas y cada una de las hojas. Vamos a hacer un buen muestreo y probablemente vamos a estudiar la naturaleza y las estadísticas del bosque a partir de un buen muestreo de las hojas que tenemos ahí, pero que podemos recuperar. Pero no va a estar en la mente de nadie recuperar la totalidad de las hojas, ¿no es cierto? Bueno, si eso lo llega uno ya a un estrato, ¿no es cierto?, que ese sería el caso de esta arenisca calcárea que sobreyace en el carbón, doble razón, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que no había antecedentes previos a la explotación de la existencia ahí o la presencia de estos restos paleontológicos, y eso se debe a la explotación. La explotación permitió identificar, alumbrar este material paleontológico y particularmente recuperarlo con los paleontólogos que la minera pudo llevar a la mina, ¿no es cierto? Y que todo esto fue recuperado y hoy día está preservado, digamos. Entonces, y también es cierto de que si esto se inhibe el seguir tronando, y que esa falta, esa inhibición de poder tronar finalmente llegase a determinar el cierre de la minera, la regulación que hoy día existe hace que esa mina, ¿no es cierto?, el rasgo haya que cerrarlo, taparlo, reforestar arriba. La minera tiene los invernaderos más completos del cono sur de Latinoamérica, están ahí en mini invierno. Habría que reforestarlo y poner pasto. Por lo tanto, nunca más. El volver a abrir eso, ¿no es cierto?, ese rasgo para efecto de empezar a recuperar este material paleontológico que no se tronó y que quedó confinado entre medio de las rocas ahí abajo, la verdad es que se ve bastante difícil, digamos, y no tenemos plata para la educación y para la salud, vamos a tener plata para hacer esas muestras paleobotánicas. Por eso es que, en definitiva, estas cosas uno tiene que mirarlas objetivamente y ser
tienen que ser conducentes a algo provechoso para la comunidad en su conjunto, digamos. O sea, hoy día estamos teniendo una recuperación paleontológica buena, la astronadura sí lo permite, lo han dicho los organismos pertinentes, ¿no es cierto?, el Consejo de Monumentos del Estado, en fin. Por lo tanto, no tenemos nosotros por qué poner en tela de juicio lo que la institucionalidad que como país tenemos ha determinado que se puede recuperar sin que haya mayor impacto, digamos. Entonces, y también uno tiene que pensar de que hoy día, de repente, no hay un problema de contaminación al medio ambiente. Aquí, ¿no es cierto? O sea, de repente cuando se habla de medio ambiente se habla en un concepto genérico amplio. Pero lo que hoy día, la causa que hoy día conoce el Tribunal Ambiental de Valdivia es un tema patrimonial. Usted dice conoce. O sea, que hoy día está... Pero tiene antecedentes. ¿El Tribunal Ambiental ha venido a la mina de invierno? No ha venido. O sea, conoce en términos de conoce documentos. Conoce los documentos. Por eso le digo. Por eso claro, aquí. pero no ha venido. Yeah. ¿Ya? Entonces... ¿Pero qué tipo de argumentos se le da al Tribunal Ambiental? Eso me gustaría conocer, sobre todo en esta última presentación. ¿Qué se le está informando al tribunal? O sea, uno piensa de repente, ¿no es cierto?, ¿por qué un tribunal ambiental que no ha venido a la zona y que no ha ido a emitir invierno, de repente uno tiene que pensar, bueno, ¿por qué se lleva tanto tiempo en llegar a una resolución? Y en definitiva uno empieza a leer la información que le llega, ¿no es cierto? Y la verdad es que es confusa, ¿ya? Pese a que de forma reiterada se ha planteado que aquí no ha hecho tronadura en carbón, sino que las tronaduras van a ser en unas rocas duras que están sobreyacen el manto de carbón y que inhiben poder acceder a él, y que hay que removerla, ¿no es cierto?, y fragmentarla para efecto de que la pala trabaje. Pero las tronaduras se hacen en unas rocas ricas en carbonato de calcio, unas rocas calcáreas, una rica calcárea que sobreyace el manto carbonífero. Entonces, cuando uno se encuentra, ¿no es cierto?, en las presentaciones, uno lee, en el caso particular de Mina Invierno, no solo se extrae carbón de la más baja ley, sino que además se está permitiendo, mediante la resolución impugnada, extraerlo de una de las maneras más contaminantes, permitiendo la explosión de millones de partículas de carbón que quedarán suspendidas y respiradas por los habitantes de la región, por los animales y bosques. Entonces, esto está implícito que la tronadura se está efectuando en carbón, ¿ya? Cosa que no es efectivo. Entonces, el tribunal entendemos que tiene meridianamente claro que las tronaduras se efectúan en areniscas duras, calcáreas, que están por encima del manto carbón, para efecto de poder, digamos, fragmentarlo y poder ser transportadas por la pala, digamos. Pero no está contemplado efectuar tronaduras en carbón. Y esto plantea implícitamente que la tronadura se hace en carbón, a partir del cual existe una gran cantidad de carboncillo en suspensión que hace que los habitantes de la región tengamos que respirarlo, lo que, visto a la distancia, hace que nosotros todos tengamos que andar con mascarillas en la plaza, en la zona franca y en la calle, cuando andamos caminando. Y obviamente que en el largo plazo estar respirando carboncillo no hace mal a todos los magallánicos. Pero es un concepto que se desarrolla, ¿no es cierto?, a partir de una premisa que es falsa, digamos. No se intenta, no está contemplado efectuar tronadura en carbón. Por lo tanto, este tipo de información y otras es la que le llega al tribunal, entonces a uno le preocupa, ¿no es cierto?, que eventualmente pueda llegar finalmente a confundir al tribunal esta información que le está llegando. Hay una cosa acá que me preocupa profundamente. El presidente de la Comisión del Senado de Medio Ambiente, Guido Girardi, se hace parte de este documento. Y el diputado Juan Luis Castro, tengo entendido también. Lo que me preocupa por dos aristas que tiene. Primero, todos sabemos que esto que están diciendo es mentira. Por lo tanto, uno puede presumir que hay gente informada, que tiene antecedentes, que leyeron los procesos que estaban en discusión
Porque aquí lo que está en discusión era objetivamente la tronadura en zonas calcáreas, en zonas de piedra, no en zonas de carbón, ellos lo saben, pero firman un documento donde mienten de esta manera al tribunal. Eso podría llevarnos a que hayan, primero, dos cosas, que cualquier persona pueda decir claramente que en un documento público metido en un tribunal están mintiendo y son representantes de un estamento del Estado, el Senado y la Cámara de Diputados, por un lado, y están mintiendo ante un tribunal de la República, lo cual me parece por síntesis grave. Y segundo, están generando una presión sobre el tribunal que me parece improcedente absolutamente por parte de un poder del Estado respecto a otro poder del Estado. Es decir, estamos diciendo que el presidente de la Comisión del Senado, él, está mintiendo a través de un documento a un tribunal. Me parece que incluso ahí se rompe este tema este tema de la separación de los poderes del Estado. Me parece un tema extremadamente grave que a veces la gente cuando tiene una opinión o una diferencia, lo que no me parece razonable que mientan ante un tribunal de la República. O sea, esto podría llevar necesariamente, que uno podría llevarlo a tribunales para preguntarle por qué mienten de esta manera y tratan de generar un error en un tribunal de la República. No, y me parece extremadamente grave. Hay un conflicto de intereses gigantesco. Tú no puedes ser presidente de una comisión del Senado en donde tienes que analizar de acuerdo a derecho, ¿no es cierto?, de acuerdo al análisis más técnico, y como es Guido Girardi, ¿no es cierto?, y además hacerte parte de un juicio. O sea, tienes que tener un mínimo de pudor, digamos. Por eso digo, o sea, está interviniendo un poder del Estado en otro. Me parece improcedente. Lo que pasa es que cuando uno lee este documento, y uno podría decirle a la comunidad, ¿cierto?, ¿por qué se miente? Me parece extremadamente grave. Y no solo la firmaron el señor Girardi y el doctor Juan Luis Castro, Arturo Díaz, Juan Morano, sino que hay otros Guido actores Girardi, nacionales. La verdad que yo creo que aquí Oscar es Vargas. cuando se está perdiendo la lógica del entendimiento y se está primando los intereses particulares e incluso utilizar medios que me parece que son ajenos a toda racionalidad, porque esto es una mentira, es claramente una mentira. La verdad que yo creo que esto, en vez de traer solución al problema, va a traer más aristas y nos va a llevar a un debate en la región que la verdad cada vez es más complejo, más difícil. En vez de resolver un problema de convivencia regional, estamos llegando a un tema de que objetivamente vamos a terminar todo en tribunal. Hay el desafío de que los jueces tienen que informarse bien. Yo creo que el gran desafío ahí y obligación de ellos es tener una visión lo más real posible de la situación. Bueno, por eso la importancia que yo le doy precisamente a esta solicitud que hicieron los dirigentes sindicales al Tribunal Ambiental, de que ellos personalmente vengan acá y constaten en terreno, primero que nada que las tronaduras no son en carbón. Segundo, de que la mina está alejada del centro urbano de grandes comunidades, además. ¿No es cierto? O sea, hay varios conceptos que finalmente... Ojo, y en una de las zonas más intervenidas de la isla. Bueno, no olvidemos que en esa zona había un aserradero que tuvo más de 1.000 personas trabajando en esa zona. Perdón, incendiaron miles de hectáreas en esa zona. para que entrara la ganadería. Es raro que están hablando de lo que están hablando en este documento. Luis, información que hoy día existe y asequible. Yo estaba pensando, no sé si era mentira, puede ser. Yo parto que es un supuesto, porque a la larga se producirán. Y yo vuelvo a insistir en lo siguiente. Yo creo que esto se va a resolver bien, en términos de que se va a permitir las tronaduras. Yo pienso que ahí su seremía, su ministerio, van a tener que doblegar los esfuerzos en términos de fiscalización. La seremía o Ministerio de Medio Ambiente tendrá que hacer lo suyo para que precisamente no se produzca esa cosa apocalíptica que plantea el documento. Porque si yo lo miro así, con esa presunción, yo a la larga podría entrar, ¿no es cierto?, a presumir que cualquier proceso productivo que tenga que ver con la ganadería, con la pesca, con la minería, con lo forestal, tendría que plantearme un panorama casi como el cuento El ruido de un trueno de Ray Bradbury, en que el tipo pisó una mariposa y vuelve, ¿no es cierto?, y estaba todo cambiado. Yo creo que, insisto,
tenemos las herramientas, habrá que mejorarlas. ¿Cómo no va a ser posible que podamos desarrollarnos como región cuidando las dos cosas, la producción con el medio ambiente? A mí me llama mucho la atención la cosa apocalíptica y la cosa extremista, y lo otro me llama más la atención, digamos, que si un senador como Guido Guillar, de aquí los amigos de Mina de Invierno, o a lo mejor usted, don Carlos, me puede decir, ¿alguna vez Guido Guillar visitó la Mina de Invierno? No tengo antecedentes. A lo mejor más adelante la gente de Mina de Invierno nos puede entregar ese dato, porque si no fuera así, si el tipo no se apersonó, ahí yo comparto absolutamente con Jaime, o sea, el tipo se está haciendo parte. Bueno, como sea, yo he leído los antecedentes que la mayoría de ellos, que tiene el tribunal, digamos, la mayoría de ellos son los documentos oficiales, digo, que han presentado los organismos técnicos, y soy absolutamente optimista respecto a la resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia. Yo creo de que ellos tienen los antecedentes, creo que sería tremendamente importante que ellos visitaran Mina Invierno, vieran la operación, cómo se desarrolla ahí, pero creo que el peso que significan los informes técnicos de todos y cada una de las instituciones que participaron en todo este proceso y que le llegaron información, debieran prevalecer de repente sobre presentaciones y juicios que están equivocados. Entonces, parten de premisas técnicas. Yo por eso le decía antes, como usted decía, y Gonzalo da para escribir un libro y ojalá sea un precedente, que para el futuro escribamos libros buenos. Escribamos libros buenos, para que tenga una buena introducción, un buen nudo, trama y un buen desenlace. Porque no podemos, con estas cosas no podemos, yo lo veo con nuestra región, no podemos proyectarnos tanto si vamos a tener todo este tipo de dificultades. Sin lugar a duda. Bueno, se nos fue Diálogo Sur. Yo una última reflexión y también aprovechando los argumentos del voto en minoría del juez Hunter. La ley lo que mandata expresamente es de que debe buscarse una armonía entre el crecimiento económico y la actividad productiva con el cuidado del medio ambiente. No puede ser ni lo uno en extremo ni lo otro en extremo. Yo quisiera terminar este panel, Gonzalo, sin aclarar un par de cosas que de repente se plantean ahí. Tenemos 2 minutos. Ya, respecto a que la minera no previó, o es un gran error el no haber previsto que estas rocas duras iban a requerir tronaduras. No podemos perder de vista jamás, ¿no es cierto?, que en una explotación minera se está siempre lidiando con la naturaleza. Las rocas no son un medio homogéneo, tampoco son un medio isotrópico. ¿Qué significa isotrópico? Que tienen el mismo comportamiento de los 3 ejes X y Z, ¿me entiendes? O sea, varían, ¿ya? Por lo tanto, así como varía la dureza de la roca, ¿ya?, varían también, en el caso de la minería, las leyes, ¿ya? Y finalmente siempre en una explotación o en una exploración, la última palabra la termina dando la naturaleza. En una empresa petrolera, por ejemplo, cuando perfora un pozo en base a hipótesis, en base a supuestos educados, en base a información que ha podido recabar en forma superficial, perfora un pozo pretendiendo encontrar petróleo. Y resulta que de repente la naturaleza dispuso otra cosa y en vez de encontrar petróleo, encontró gas. Entonces, el proyecto que había detrás de la idea, si vamos a encontrar petróleo, el proyecto que se gatilla en esto, pero si resulta que el proyecto encontró que había gas, finalmente, el proyecto cambia. Es distinto al proyecto de explotación de petróleo, gas. Y obviamente que también uno, de repente, ¿no es cierto?, en una empresa petrolera, perfora un pozo pretendiendo que va a sacar petróleo o gas y resulta que salió agua. En definitiva, la última palabra siempre la termina dando el medio rocoso con el cual uno está trabajando. Por lo tanto, decir que, oye, ¿cómo a priori no se dieron cuenta que la roca
tenía una dureza que iba finalmente a no ser susceptible de abordar solo con pala y que iba a requerir tronadura. Eso no es un error, es simplemente los antecedentes que tú vas recabando en la medida que avanzas con tu explotación. Muchas gracias, Carlos Quesada, Seremi de Minería, por habernos acompañado. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, don Jaime, gracias, don No, Luis. gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes en la casa. Nos vemos la próxima semana.